Hola, hoy en Retrologando pues vamos a examinar un poquito, a recordar no toda la obra, pero sí la parte más significativa de la obra en cómic de ese gran dibujante que es Vittorio Giardino. Vittorio Giardino es un dibujante de cómics, un guionista también de cómics, un creador de cómics, un autor que nace en 1946. Desde el año 77 empieza pues, a colaborar en revistas, en principio con publicaciones destinadas a la juventud comunista italiana. Bueno, pero va desarrollando va tocando distintos géneros dentro del cómic. Nosotros nos vamos a centrar, por ejemplo, en muy conocido el Little Ego, en la versión erótica, son unos cómics eróticos, en homenaje al Little Nemo, de 1905. Ya digo, él lo que nos interesa en este momento, él va desarrollando historias cortas y cosas por un sitio por otro, pero sobre todo hace 3 series muy importantes. Hay que decir que su estilo, vamos a hablar un poquito antes de su estilo es un dibujo muy eficaz, muy de primera impresión, vinculado mucho con la línea clara. Es un dibujo que no tiene digamos, la perspectiva, ni en argumento, ni en forma gráfica, ni en expresión gráfica, de lo que puede ser el cómic underground o la línea franco-belga. Esto tampoco es línea clara pura y dura, pero sí que indudablemente mantiene una deuda con estos creadores. Sobre todo quizá con Jacobs, con Edgar Pierre Jacobs, más que con ningún otro, quizá. Su línea de dibujo es muy característica dentro de esto que estamos hablando, de que tenga cierta influencia. Su línea de dibujo es muy característica. También tiene deuda con grandes autores italianos, por ejemplo, con Guido Crepax, con Manara, con Milo Manara, por ejemplo, con Milo Manara, que también homenajea en el Little Ego ese que acabo de mencionar hace un momento. Pero nosotros nos vamos a centrar en 3 series, que son las 3 series, en mi opinión, fundamentales de él, y más serias. En primer lugar, tenemos una incursión en la novela negra pura y dura, de detective puro y duro, que es San Pezzo. San Pezzo empieza a publicarse en 1979 con una revista, donde van publicando entregas hasta el 1982. Esto, en español, se publicaron algunas historias aisladas, 3 historias, otra historia larga, hasta que Norma Editorial pues lo recopiló en 2 integrales, no muy amplios, no, este es el 1, este es el 2. Aquí hay la historia larga y una historia, son historias cortas, excepto una larga que ahora, como ahora veremos, en 3 partes. Es en blanco y negro, es la historia de este señor, de este detective con bigote. Aquí tenemos los primeros trazos, como se ve, pues muy blanco y negro, sin detallar demasiado. Va evolucionando, ya digo, historias cortas. Vamos a dar un salto al tiempo, ya vemos otra textura de dibujo, más compleja, con unos decorados pues más sofisticados, más trabajados. Aquí encontramos pues al detective que le dan palizas, que naturalmente le encargan casos. Él también se mete en berenjenales por su propia cuenta en algunos casos. A mí me recuerda mucho a un personaje posterior y que hasta hace poco, a Alex Sinner, que habrá que dedicarle también en su momento una atención importante, aunque a mí la calidad del dibujo de Giardino me parece más interesante. Y en el segundo volumen pues tenemos de este integral, que si hubiera un índice sería más fácil, pero es que no lo hay. Pues esto, lo que había publicado hasta el 82. En 2016, que lo tengo aquí porque me lo imprimí porque me apeteció, hizo una historia de 2 páginas en una revista italiana llamada Percorsi, en 2016, ya digo, San Pezzo y el caso Racine. Es una historia así, a 2 tonos. Esto está en italiano, no sé si se percibe algo, un poquito de azulito por aquí y por allá, y es pues nada, un esbozo, una instantánea de la situación italiana a través de este su ya clásico personaje, San Pezzo. Ya digo, es un detective clásico de la novela negra, su enfrentamiento ocasional con la policía, con el que no se ve bien porque la policía considera que mete las narices donde no le incumbe competencia de la policía, etcétera, etcétera. La segunda serie a la que me quiero referir es a Max Friedman. Max Friedman es quizá el personaje más importante de Giardino,
y que nos lo da a conocer. Bueno, esto se publicó por entrega antes. En 1982 se publicó como álbum Rapsodia Húngara. Esto lo conocimos, como tantas cosas, en la revista Cairo, donde encontramos pues una historia en color, como decía, pues evidentemente deudora, por un lado de los Manara y esto, y por otro de la línea clásica. Estos son historias de espionaje. Matt Friedman es un personaje que deambula por los años 30, poco más o menos, y que es un espía de una potencia occidental, y va viendo pues lo que va sucediendo, no necesariamente conservadora, burguesa, porque, bueno, pues lo que va sucediendo en las historias, pues nos va relatando, sobre todo la última parte, pues nos va relatando otra cosa. Rapsodia Húngara, pues el primer álbum. El segundo, que publicó aquí en España también, en Cairo, pero en el libro lo publicó Cimoc, también de Norma, es La Puerta de Oriente. La Puerta de Oriente, donde tenemos pues otra historia de espionaje. Aquí ya un dibujo más depurado, un dibujo menos rudimentario, si se quiere. Y este es del año 85, o sea que tampoco es que hayan transcurrido, pero se ve mucha diferencia, por ejemplo, en ciertos tratamientos de color, en ciertas cosas que los da él. Y la gran obra de Matt Friedman, que son en realidad son tres libros, es El No Pasarán, que transcurre en la Guerra Civil Española. Esto ya son tres álbumes, empezaron con publicación independiente. También se publicó parcialmente en Cairo, al principio, por lo menos la primera entrega. Aquí tenemos la primera parte, que es Desaparecido. Esto transcurre toda la Guerra Civil Española. Vemos aquí pues momentos de la contienda, con edificios con bombardeos, con un edificio en ruinas. Aquí un Matt Friedman ya un poco más desarrollado. Naturalmente él viene a ayudar a las brigadas internacionales. Encontrar lo que podría suponerse por la procedencia italiana del autor, que no así del personaje, que el personaje suizo. El segundo es Río de Sangre. Aquí tenemos la segunda parte, Río de Sangre. Él tiene en esta novela gráfica, porque esto es una novela gráfica, él tiene que ir buscando a un personaje que ha desaparecido, que es el padre de esta chica que aparece con él en toda la historia, y bueno, cuyo final pues ya se puede intuir a partir de cierto momento. En los tres libros, en las tres series que él hace, siempre hay una parte más extensa que las anteriores. En el San Pedro era una historia en tres partes. Aquí la tercera parte, Sin Ilusión, es bastante más amplia que las otras dos anteriores, que las precedentes. Tanto es así que casi prácticamente ocupa pues la mitad del libro. Entonces, Sin Ilusión, que es el final de la historia, encabezado por una cita de Antonio Machado, lo cual ya es bastante elocuente. Esta parte, esto no lo he dicho, este No Pasarán, empieza el primer álbum en 1999, elabora el primero, el segundo es prácticamente inmediato, pero hasta el tercero pasan una serie de tiempos. De hecho, estaban publicados los dos primeros álbumes y no el tercero. Aquí por lo menos en español no se había publicado hasta la edición integral, que se hace la elaboración, o sea, la publicación en álbum en 2008. O sea, han pasado casi 10 años entre el primero y el tercero. Y con esto llegamos a la tercera serie que querríamos reseñar aquí un poco. Jonas Fink, Una vida interrumpida, su última gran experiencia. Esto sí, esto es una historia bastante autobiográfica, ¿verdad? También tres partes. Esto hay que vincularlo a la historia no del propio, que también, del propio Giardino, sino también a familiares suyos que proceden de otras etnias que no la italiana, porque esto, como veremos, y de cierta medida cierra un poquito lo de la Rapsodia húngara. Aquí encontramos el primer álbum, La infancia de Jonas Fink. Es un niño, Jonas Fink es un niño al que le van pues transcurriendo sucesos en una ciudad, que es Praga, donde pues no hay toda la libertad que sería deseable. Pues de pronto hay pues cierta restricción, hay pues cierto miedo, hay por supuesto el temor a una conflagración bélica inmediata. Hay un señor que es que de toda su vida es amigo de él, le da consejos, es un obrero que acostumbrado a beber, habituado a beber, y que siempre pues le está ayudando y le guía en cierta medida en esto que dicen la Universidad de la Vida, pues en esto. La segunda parte, en la adolescencia, a ver si encuentro el sitio donde aquí tenemos, a ver si encontramos la segunda. A ver, aquí, la adolescencia.
que está, ¿ves?, con este señor aquí en la portada que decíamos antes. Pues la adolescencia sigue más o lo mismo, o sea, porque es que aquí es donde hay la ruptura. Aquí hay una, en teoría, las dos partes estas seguían una tercera y última, que es la juventud, que la tenemos aquí, la juventud, pero no se acaba la historia. O sea, aquí en la juventud, aquí es donde ya, aquí ya sí hay, ya hay guerra, ya hay ambiente bélico, y él se hace amigo de un librero, que es este señor, con el que también empieza a, pues, a cruzar pensamientos, inquietudes y cosas. Y llega la última parte, que como digo, como en los casos anteriores, es la más extensa de largo, como se puede ver a simple vista, que es El librero de Praga. La cuarta parte, que bueno, en principio las tres primeras iban a ser la trilogía definitiva, pero de pronto, pues el librero de Praga, este librero de Praga, la primera del 91, la infancia, la adolescencia del 98 y la juventud del 2001. El librero de Praga es del 2018. O sea, hay un salto importante de tiempo entre unas y otras. Y además, la extensión, estas son las tres primeras partes y esta es la última. Todo esto, donde ya encontramos una Praga más moderna, donde ya han sucedido una serie de acontecimientos históricos que han condicionado por la existencia de la ciudad como es. Esta edición se completa, pues documento y dibujo, de cómo él ha ido recreando espacios, por ejemplo, la librería, los personajes, pues bueno, pues un poco como ha ido recreando, pues para componer esta gran obra, esta gran novela gráfica de preocupación no solo intelectual y cultural, sino de todos los regímenes de la vida, dentro de lo que es un personaje como es Jonas Fink. Jonas Fink, que con esto pues nos acompaña hasta terminar el vídeo. Nosotros, por nuestra parte, pues lo dejamos aquí. Es un autor que, hombre, es que me podía poner a entrar en las historias, pero claro, al ser de corte policíaco, de corte de espionaje y de corte, digamos, histórico-filosófico, desvelar algo, pues ya implica estar levantando la perdiz, ¿no? Entonces, es un poco, no creo que es necesario hacerlo, ya hemos dicho un poco la línea que sigue cada uno. Es una lectura absolutamente recomendable para cualquier tipo de público, porque aquí lo que no va a encontrarse es humor. Aquí humor hay poquito, en esta historia hay, en San Pezzo algo, en el Manfred más nada, ni en el Jonas Fink todavía, algún ramalacillo, pero muy breve. Pero sí son verdadera literatura de primera línea con imágenes, lo que es en definitiva el cómic. Los dibujos, que es una parte sustancial, junto a un buen texto como son estos casos. Recomendarlos sin ninguna duda y sin ninguna reserva. Sin más, pues lo de siempre. Pues si te gusta, pues le das al me gusta. Si te puedes y no lo has hecho todavía, suscribirte, recomendárselo a alguien y bueno, por lo demás, pues aquí estamos. Un saludo.